Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 5 del segundo trimestre de este año. Realmente esta lección es una lección que nos va a hacer realmente reflexionar sobre cuál es nuestra responsabilidad como el cuerpo de Cristo, cuál es nuestro papel dentro de las filas de la iglesia, y digo más todavía, cómo debe de ser nuestro comportamiento, qué conducta debemos demostrar tanto a los que están adentro como a los que están fuera de nuestra fe. En esta semana vamos a estudiar la lección número 5 y su título es Vivir para Dios. ¿Qué significa vivir para Dios? ¿Cómo vivir esa vida que se supone o se cree que es la vida que agrada a Dios? Digo más, ¿cómo debe ser la conducta? ¿Cómo debe ser nuestra actitud? Esta semana vamos a estudiar todas estas cosas y mucho más. Por lo tanto, desconéctese de cualquier red social en la que se encuentre conectado. Pero si está aquí en YouTube o está en Facebook, quédese allí para ver nuestra lección. Recuerde, mi escuela sabática está en Facebook. Busquen en Facebook y ahí nos va a encontrar. Tenemos una comunidad de casi 6,000 personas que están semana a semana recibiendo la bendición del estudio completo de nuestra lección. Por lo tanto, prepárese para estudiar estos temas que están bien poderosos. Vamos a ver lo que es el papel de la iglesia, el papel de Dios, qué lugar ocupa la bondad, el amor, la misericordia, la gracia de Dios para el pecador y cómo usted y yo hemos de dar de gracia como hemos recibido de gracia. De tal manera que vamos a ver lo que es la vida cristiana antes sin Cristo, durante con Cristo y la vida permanente en una relación constante con Dios nuestro Señor en la persona de Jesucristo, y esto se va a mostrar en los frutos que usted y yo vamos a comprender al estudiar esta lección. Vamos a descubrir temas de gran importancia, como por ejemplo, cómo ser de un mismo sentir. ¿Qué significa esto? Usted va a estar comprendiéndolo esta semana. Además, va a estudiar qué significa sufrir en la carne. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pedro con estas palabras de sufrir en la carne? Seguidamente, usted va a comprender cuándo y cómo somos nacidos de nuevo. ¿Qué significa esto? ¿Acaso podemos nacer más de una vez y otra vez y otra vez? Esto vamos a estar comprendiendo. Para continuar, vamos a comprender qué son los pecados en la carne. ¿Qué son esos pecados en la carne? ¿Cómo le afectan a usted? ¿Cómo me afectan a mí? Y cómo esto puede perjudicarnos o hacernos tropezar y caer en nuestra vida de fe, en la batalla que estamos llevando. Para finalizar, usted va a descubrir cómo es el amor y cómo el amor cubre multitud de pecados. Por lo tanto, abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. El versículo clave o de memoria para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo número 3, el verso número 12. Pero antes de entrar en el estudio o el repaso de la lección de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre precioso, santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia, pidiéndote, Padre, que la sangre del Cordero de Dios, que quita, borra y purifica el pecado, venga a limpiarnos de toda maldad y de todo pecado, para que al limpiarnos, Señor, nos capacites y nos habilites para recibir tu palabra, poder comprenderla, para poderla poner por obra. En tus manos nos entregamos, te rogamos que nos bendigas en el santo y precioso nombre
de Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pues bien, Primera de Pedro capítulo 3, versículo número 12 dice así: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Aquí es claro, está diciendo una razón bien clara por la cual los ojos del Señor están sobre los justos. Pero Dios no está en buen favor con aquellos que hacen el mal. Por lo tanto, usted y yo, siendo que creemos en el Señor, confiamos en su bendición, hemos de estar actuando como justos. Porque así el Señor oye nuestras oraciones, Él está atento. Me llama la atención que esta parte de la Escritura está relacionado, el contexto está relacionado a la manera en cómo el hombre y la mujer deben de vivir como esposos. Si no, lea todo el capítulo 3. Como ya dije, la lección de esta semana es la lección número 5. Su tema es vivir para Dios. ¿Qué significa vivir para Dios? ¿Cómo vivir esa vida que a Dios le agrada? ¿Qué conducta tú y yo debemos de tener para, como miembros de la iglesia, podamos reflejar el carácter de Dios, su amor, su bondad, su gracia, su misericordia? Cómo nuestra vida debe de reflejar un antes y un después al venir a Jesucristo. Y digo más, ¿cómo es la vida que agrada a Dios? Bueno, de eso es lo que se trata esta semana. La lección dice aquí, los escritos de la Biblia, dice, los escritores de la Biblia conocían la realidad de la pecaminosidad humana. Ellos estaban claros de la condición, oiga bien, de la condición en la que se encontraba el mundo en el tiempo que ellos escribieron la Escritura. Ellos estaban conscientes hace muchos años atrás. Ahora, el mundo hoy realmente apesta. La condición del mundo actual es realmente deprimente, desagradable en todas las direcciones. El pecado que había antes hoy es mucho más. Ahora, siempre ha habido maldad, siempre ha habido pecado. Pero si antes era grave, hoy realmente es grave. De hecho, los mismos escritores reconocían su propia pecaminosidad y comprendían que solamente a través de la muerte de Jesucristo en la cruz, dice, podía resolver el problema del pecado. Aquí lo dice claramente. Los escritores de la Biblia también eran muy conscientes del poder de Cristo para cambiar nuestra vida y hacernos nuevas personas en Él. El apóstol Pedro sigue claramente diciendo, en esta misma línea de pensamiento, la clase de vida nueva que usted y yo debemos de vivir. La clase de vida que los cristianos que creemos en el Señor debemos de vivir después de habernos entregado a Él. Ser nuevas criaturas. Después de haber sido bautizados, de haber muerto en el pecado, al sepultarnos en agua y al haber resucitado por la fe al salir de las aguas. De tal manera que estamos conscientes que así como los escritores bíblicos, Cristo salva, redime, limpia y da nueva vida a todo aquel que le busca por fe y para fe. Como decía el apóstol, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo más yo, más Cristo vive en mí. Aquí dice claramente Pedro la realidad del amor en la vida de un creyente en Jesús. Refleja el amor, describe claramente cómo cubrirá la multitud de pecados, cómo, cuando amamos, cuando perdonamos, cuando estamos reflejando el amor de Dios en nuestra vida, el amor de Cristo en nuestra vida, y así se lo entregamos a otros, porque si de gracia recibiste, hemos de dar de gracia. Estudiemos la lección en el día domingo y descubramos cómo ser de un mismo sentir. ¿Qué significa esto? Veamos qué nos dice la lección.